guerra. ¿Sí? Sería un capítulo muy concreto. Y de hecho, se referiría a un asunto en tensión entre dos cosas. Entre lo que podemos decir filosóficamente sería esto. Existiría a la base de este escenario catastrófico y de guerra el predominio, ¿sí?, en la ciencia, en cierto sentido común, en la tecnología, incluso en la filosofía también, una cierta imagen de la naturaleza. Una imagen de la naturaleza, pongamos la imagen de la naturaleza 1. Y esa imagen de la naturaleza es una en la que el campo, digamos, de lo natural aparece como un campo de batalla. Eso es lo más común, a uno se lo enseña en el colegio y uno lo naturaliza y uno dice, sí, obvio, ya hay evidencia sobre eso. Y es la naturaleza es igual a un campo de batalla donde los organismos, nosotros, somos arrojados a una especie de arena de gladiadores en una disputa sangrienta, ¿no?, por nuestra supervivencia. Esa es la imagen tradicional. Es la idea de la lucha por la supervivencia. Entonces, fíjense, estamos en un escenario de guerra, tiene a la base una idea de guerra particular de la naturaleza. Entonces es una lucha despiadada por la supervivencia. Por lo tanto, es un escenario obviamente de competencia. Eso es ciertas ramas de la biología, ciertos darwinismos chambones, para mi juicio, lo explican así. Una guerra donde lo único que hay son organismos en disputa compitiendo todo el tiempo. ¿Por qué compiten además? Por hembras, por los recursos, y en ese sentido son organismos que cuando uno va a leer la forma en la que aparecen en los escritos de ciertos etólogos, de ciertos estudiosos de la vida animal, aparecen como individuos que todo el tiempo viven en un estado prácticamente de estrés continuo y ansiedad, ¿no?, cuidando y como una especie de paranoia en la naturaleza de que me van a robar, de que no, que si me van a matar, que si me descuido, ¿no?, como una especie de estado de supervivencia en hiperalerta, ¿sí? Esas son la imagen de los animales es así. Uno ve los documentales en National Geographic, en muchos de estos canales, Animal Planet, y lo que ve es, fuera de que los presentan así, hay una narrativa que se les impone también de animales asesinos, ¿no? La disputa por no sé qué, el osito sin mamá, tiene que sobrevivir por ahí. Es como, es raro encontrar otro tipo de aproximaciones masivas sobre los animales y la naturaleza, ¿no?, en otros tonos, los hay. En la literatura hay cosas muy interesantes, también en el cine, ¿no? Incluso los documentales de documentalistas también muy buenos, con otro tipo de apuestas o de atenciones a los animales. Pero esta idea de la naturaleza es la que de alguna u otra forma está a la base y esto no es nada nuevo, seguramente todos lo hemos escuchado, está a la base de ciertas formas de la organización económica y de la lógica económica y de la educación económica a la que hemos sido sometidos en muchos lugares del mundo, ¿no?, que están a la base de la hipercompetencia en el neoliberalismo,
que además ya no es solo neoliberalismo, sino está anclado a un neoconservadurismo, ¿sí? Porque son entonces libres mercados, pero también cada vez estados también más fascistas o cerrados, ¿no? En términos de transformaciones fundamentales, ¿no? Es decir, sigue variando las posibilidades de apertura económica, de invención, el emprendimiento, el empresario de sí, todo, parece que todo está en permanente innovación y progreso, pero en el fondo la estructura sigue siendo conservadora, ¿sí? Es intacta. Antes era más o menos claro no decir, no, liberales y conservadores se diferencian, no, ya no es tan, desde un tiempo para acá no es tan fácil. ¿Qué hay a la base también de esto? Una idea de naturaleza de este estilo, que según Kropotkin, en este libro lo dice muy bonito, es una interpretación amañada y burguesa, lo dice así, de la selección natural de la que habla Darwin. ¿Sí vamos a entender? Sí. Darwin escribe en este libro, en El origen de las especies, escribe su teoría sobre el origen de las especies y explica con todas las letras la idea de la existencia de una ley de selección natural. ¿Sí? Pero este libro, en el momento en que sale, este libro entra en disputa política, ¿no? O sea, tiene un potencial que revoluciona todo el campo social, ¿no? A los religiosos les da durísimo. Entonces, Darwin es un ateo, no sé qué. Y a la gente que está mirando qué hacer con esto, le despierta entonces el interés de, bueno, ¿cómo nos apropiamos, ¿no? para justificar de alguna manera que el orden de clases y de reparto económico siga intacto. ¿Sí? Entonces es un libro que una vez sale, entra también en disputa. ¿Sí? Entra en disputa entre quiénes. Pues a los ojos de Kropotkin y en su mapa para entender el campo político entre burgueses y socialistas. Va a decir él Kropotkin es un defensor de Darwin, ama a Darwin con todo el corazón, escribe que cuando Darwin se muere, escribe en una revista una nota funeraria sobre Darwin. O sea, no, hay veces uno escucha que Kropotkin, como biólogo y naturalista, es contrario a Darwin y entonces hay gente que los pone como antagonistas, ¿no? Como si se excluyeran mutuamente. No es verdad. No es verdad. Kropotkin es un defensor de Darwin y es más, se considera a sí mismo un desarrollador de las teorías de Darwin. Él dice, Darwin se muere y no termina de desarrollar unas cosas absolutamente maravillosas de su teoría. Sobre todo las que están en estado germinal o en potencia, como semillas, en un libro que se llama El origen del hombre, la selección natural y la selección sexual. Y él va a decir, ahí en el capítulo 7 de ese libro, este man habla de apoyo mutuo y lo explica de una manera fabulosa. Pero fíjese el artificio, ¿no? Él lo va a entender como político y científico de generar una especie de inoculación en el sentido común, de que Darwin solo habló de lucha de selección natural y de lucha despiadada y que Darwin se imaginaba que se la pasaban, ¿no? Va a decir, no, ahí él se refería a otros asuntos que tenían que ver más con la cooperación, con la solidaridad entre organismos, ¿sí? Sobre todo entre organismos de la misma especie. Ese es un punto interesante. Entonces, si hay una imagen de la naturaleza, que sería la imagen de la naturaleza esta, ¿no? De la competencia, la guerra y demás, hay otra imagen que se le contrapone, ¿sí? O que se le enfrenta como tensión, que se puede desprender de la manera en que Kropotkin agarra a Darwin y a otros y desarrolla su apuesta. Si me entienden, habría dos imágenes ahí, por lo menos dos, en tensión.
Ahora, obviamente la invitación de toda esta carreta y de todas estas ideas es a producir imágenes de la naturaleza y a reconocer que es necesario hoy en día aquí, en Bogotá, en Colombia y en otras partes, inventar gestos para producir otras imágenes de la naturaleza. La naturaleza no es un asunto cerrado como lo quisiera esta imagen. Esto es una caricatura, obviamente. Uno podría meterse en los niveles económicos, estadísticos, poblacionales, moleculares, y hay gente, acuérdense de ese libro de este gran ateo y biólogo de Richard Dawkins, que escribió El gen egoísta, ¿se acuerdan? Y a ese man lo trajeron acá a hablar con un teólogo en la Javeriana, que va por el mundo porque pues es tremendo show, ¿no? El man es el ateo, que vaya, sí. Pero en una de sus versiones más recientes, biológicas, la idea de que en la naturaleza solo hay individuos, solo hay individuos en batalla, de ese neodarwinismo un poco reduccionista, que hay en la naturaleza individuos, ¿sí? Que pelean. Dawkins dice, no, la verdadera unidad de la naturaleza que deberíamos estudiar no son los individuos, no es el perro, el gato, la planta, sino son sus genes. El verdadero individuo, la verdadera unidad, la verdadera unidad que compite en la naturaleza es el gen, ¿sí? Entonces la naturaleza es un escenario donde los genes son los que nos usan a nosotros como una especie de máquinas para ellos reproducirse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Dawkins va a decir, sí, no, pues el apoyo mutuo está muy bien y la solidaridad y todo eso, pero eso son ilusiones. Él va a decir, son los genes los que nos hacen actuar y desarrollar este tipo de sentimientos para luego egoístamente ellos verdaderamente transmitirse unos a otros. ¿Me hago entender? Es decir, nos enamoramos y uno va a decir, sí, el amor tan lindo, la solidaridad con los vecinos, no sé qué, eso está muy bien, pero en realidad lo que sucede es que estamos siendo el objeto de manipulación del egoísmo de nuestros genes. ¿Se mantiene esta idea? Sí. Es tus genes contra sus genes, ¿no? Y yo cuido a mi hermano y a mi primo porque tenemos cercanía genética, porque él tiene el 50, él tiene la misma carga, tiene el 50 de mi papá y de mi mamá. Justificación de racismo. Claro, no, desde allá la eugenesia hay un montón de cosas. Pero yo soy más cercano a mi familia y cuido a mi familia. Bueno, la familia obviamente es aquí otro, ¿no? La unidad social política es la familia en este sistema. Entonces cuido a mi familia y entonces un socio biólogo de este corte diría, la cuida porque tienen la mitad de su carga genética. Entonces si ellos les son exitosos, sus genes también son exitosos, ¿sí? Y así se van tercerizando, los primos tendrán otro porcentaje. No, es que usted hace el apoyo mutuo porque usted usa a la comunidad, ¿no? Para protegerse, pero en realidad es para que se transmitan sus propios genes. Bueno, ¿me entienden? Hay toda una línea de desarrollo y de explicación de la vida de los organismos que funciona como en este mapita muy esquemático, ¿no? Entonces, me devuelvo, la idea que yo considero importante y que con otra gente también que he leído y conversado y demás, es pensar esto a través de imágenes. O sea, esto es una imagen de la naturaleza, ¿sí? Una imagen alimentada por la ciencia y otro montón de discursos, pero podemos producir otras imágenes, ¿no? Y la disputa es entre imágenes. ¿Qué tanta consistencia, qué tanto cuerpo podemos darle a una imagen? ¿Sí me hago entender? Aquí no estamos pensando imágenes para cosas que ya existen necesarias. No, el movimiento no es imágenes para los cuerpos,
sino cuerpos para las imágenes, ¿entiendes? Es un poco lo que se da cuenta Kropotkin y demás. De pronto es un poco abstracto, pero no, son imágenes que están en contraposición. Entonces, una de esas imágenes es la que se desprendería de la lectura que yo les propongo de Kropotkin y la manera en que la voy a intentar jalar hasta acá. Esa es una imagen más, no es la imagen tampoco. Entonces, antes de Kropotkin ya se había hablado también del apoyo mutuo. O sea, tampoco es que se lo saque de la manga. Darwin, ya les conté, hablaba de eso. Darwin tampoco, dice Kropotkin, y uno lee historia de la ciencia y también se da cuenta, tampoco se inventa la idea de evolución. Obviamente había un clima de pensamiento en ese momento y uno va y jala la idea de evolución y la encuentra incluso en los árabes y en otros territorios, ¿sí? Pero la gran virtud de Darwin, dice Kropotkin en la nota de esa funeraria, es haber de alguna manera sintetizado, ordenado, ¿no? y desarrollado el asunto, pero él no es el inventor. De hecho, Kropotkin va a decir, Darwin no es el autor de la teoría de la evolución es la gran obra del siglo XIX, del siglo, que también es una cosa bonita en relación un paréntesis en relación a la idea de autor, ¿no? De quién es el que verdaderamente produce, que también es una cosa muy individualista hasta cierto punto, en la manera en que se entiende incluso derechos de autor y otro montón de cosas, ¿no? Porque el autor de una obra es quien firma y va y patenta, ¿no? Pero, bueno, no sé cuánta gente detrás, ¿no? Hay, o al lado, en un clima de pensamiento. Uno no es el inventor de todas las ideas, uno está también abierto a los flujos y demás. Entonces, así como Darwin no inventa la evolución, Kropotkin no inventa el apoyo mutuo. Entonces, de hecho, Kropotkin lo que hace es leer ese libro de Darwin. Son tres momentos los que podríamos decir que ayudan a Kropotkin a desarrollar este texto. El primero es leer ese libro de Darwin. El segundo es irse, que eso es un gesto que me parece a mí tremendamente admirable y además inspirador, como el deseo de emular, es como un modelo, un gesto a emular, es que se lee Darwin, se conmueve a unos niveles los hijueputas y lo que hace es irse a ver a los animales en Siberia y Manchuria. No se queda como uno que se queda en el escritorio, oh, sí, los animales y la gente. No, el huevón va hasta allá y se va, dice él, pues cuentan, se va con ese libro en la mochila, con el libro de Darwin, se va con otro amigo. Kropotkin tenía mucha plata, ¿no? Le decían el príncipe anarquista, entonces pues también tenía ahí la opción pero se fue con el libro de Darwin. Entonces la otra cosa que tiene Kropotkin acá es que va y hace las veces de un naturalista, se convierte en un naturalista, ¿sí? No necesariamente en un gran científico, él era geógrafo, pues ya conocía un montón de asuntos muy conceptuales, técnicos, ¿no? Que le permitían orientarse al momento de la observación. Se había entrenado en la geografía, pero va allá y se va a Siberia y a Manchuria, y allá el tipo se pone a observar y a tomar nota como un naturalista aficionado, ¿sí? Como incluso empiezan muchos grandes ornitólogos y ornitólogas que salen al campo, empiezan aquí a pajarear en el caño y terminan pajareando en todo Colombia y terminan escribiendo y contando sus historias, y de pronto lo que producen se convierte en un documento de interés científico, sin ellos estar investidos por esta figura de expertos, ¿no? De grandes autoridades. Es una cosa que surge de la pasión y empiezan a escribir, y así hay varios, una putería. Entonces se va allá
y se va, dice él, en busca de la dichosa lucha por la supervivencia. Y cuando llega allá, escribe al principio del libro, dice, no, pues yo no estoy allá emocionado, no sé qué. Y llega y dice, yo no encontré la dichosa lucha por la existencia en los animales que vi, en el lugar que vi. Dice, durante los viajes que hice en mi juventud por Siberia Oriental y el norte de Manchuria, dos rasgos característicos de la vida animal llamaron poderosamente mi atención. Uno de ellos fue la extraordinaria dureza de la lucha por la existencia que la mayoría de las especies animales debían sostener allí contra la naturaleza inclemente. No contra otros animales, sino contra el invierno, la sequía, ¿no? Estas cosas. Claro, hay que luchar, es obvio. La enorme destrucción de vida que, debido a causas naturales, llevaban periódicamente la penuria y la despoblación a los vastos territorios que observaba. Eso le llamó la atención la primera. La segunda, la otra particularidad era que aún en aquellos pocos puntos aislados en los que la vida animal se mostraba en abundancia, o sea, era un terreno inhóspito, no es que abundaran animales, sino por ahí, no encontré, a pesar de haber buscado atentamente sus rastros, aquella lucha cruel por los medios de subsistencia entre animales pertenecientes a una misma especie que la mayoría de los darwinistas, aunque no siempre el mismo Darwin, consideraban como el rasgo predominante y característico de la lucha por la vida y el principal agente de la evolución. Así inicia. Pues, y lo que hace entonces en el apoyo mutuo, que está compuesto de dos partes este libro. La primera parte es el apoyo mutuo en los animales, es como la mitad del libro, y la segunda ya empieza en la historia de los humanos, ¿sí? Pero entonces aquí estamos solamente en la primera. Y el tipo entonces, todo el libro lo que uno va a encontrar son las descripciones de cómo los animales que él veía se apoyaban. Entonces habla de insectos, de aves, ¿no? De ciertos mamíferos, de algunos reptiles, ¿sí? De plantas, de algunas relaciones entre plantas y otros organismos. Y eso es la primera parte del apoyo mutuo, que es una belleza, porque si a uno le gustan esos relatos sobre animales, empieza a dar cuenta de unas cosas maravillosas entre individuos de la misma especie, animales, ¿no? Que uno generalmente, que también está la idea de son como brutos y actúan como máquinas, pues no. De hecho, varios biólogos posteriores dicen que este es un libro ya clásico que debería entrar en el canon de la biología, y debería ser reconocido como uno de los primeros libros también en desarrollar una visión larga y profunda sobre la inteligencia en otras especies. Eso también es bien bonito y bien revolucionario, ¿no? Es un golpe contra el antropocentrismo también. Es bien, por supuesto, es un golpe contra la teología y otro montón de cosas. Entonces no ve esa lucha. Entonces, lee Darwin, lo conmueve mucho, y lee lo de la lucha, pero también se da cuenta que habla del apoyo mutuo en ese capítulo 7 del otro libro. Va y mira animales, no encuentra la dichosa lucha, o no en las proporciones en las que se esperaba. Y en la tercera, lee una conferencia de un biólogo ruso que se llama Kessler, ¿sí? Y que se llama, ya les digo el nombre exacto. La conferencia se llama sobre la ley de la ayuda mutua. Entonces, ya había gente que hablaba de eso. ¿Sí? Sobre ley de ayuda mutua. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión después de observar, leer, ¿no?
y analizar el asunto, va a decir, Darwin ya hablaba, por un lado, de una ley de la lucha que tiene que ver con unos instintos individuales, pero también Darwin mismo hablaba de unos instintos sociales, y este tipo de la conferencia habla de una ley del apoyo mutuo. O sea, el nivel de discusión es duro, porque hablas de ley, ¿no? Ni siquiera son dos casos, no, es una ley. ¿Entiendes? O sea, al nivel de ley lo está postulando. Ley de apoyo mutuo. Y entonces va a decir en el libro, o en su pensamiento, lo que predomina en realidad, no va a negar que hay lucha. No va a ser tan bueno, no, hay lucha, obvio. Pero va a decir, esta ley no es la que más, la más frecuente, ¿no? La que se expresa más. Si algo se expresa en igual proporción que la de apoyo mutuo, aunque a sus ojos la de apoyo mutuo se va a expresar más. Va a decir, lo que uno ve es sobre todo casos de apoyo mutuo y casos en los que los animales tienen un montón de repertorios estratégicos para no entrar en competencia. Como si la competencia o la lucha fuera un último recurso. ¿Sí? Eso lo va a afirmar. Y entonces se desprende de ahí una segunda imagen de la naturaleza que les voy a leer, porque al leer esta vaina a mí me emocionó bastante, porque fíjense lo que dice este man. Además es que es muy duro. En el mismo texto funerario que le escribió a Darwin. Miren lo que dice. Si bien Darwin no lo dijo él mismo, no lo desarrolló él mismo con todas las letras, otros, aplicando sus métodos y desarrollando sus ideas, han demostrado que las especies sociables, en las que todos los individuos son solidarios unos con los otros, son precisamente las que más prosperan, se desarrollan y propagan, mientras que las especies que viven del robo, como por ejemplo el halcón, están en decadencia en toda la superficie del globo. La solidaridad y el trabajo solidario es lo que consolida a las especies en la lucha que deben mantener contra las fuerzas hostiles de la naturaleza. Las investigaciones de Darwin y sus sucesores, y esto es lo hipoputa, lejos de justificar la explotación, lo cual les resultaría imposible, son por el contrario un excelente argumento, los desarrollos de Darwin, un excelente argumento para demostrar que el mejor modo de organización de una sociedad animal, habla de sociedades animales, es la organización comunista anarquista. Tremendo. Entonces le van a decir, claro, lo que usted está haciendo es proyectando ideas humanas en el mundo natural y nos quiere aquí vender que allá se comportan muy solidarios. Y yo te puedo decir, no, al revés. Estoy desantropomorfizando la idea de comunismo, de anarquía y demás, y les estoy mostrando es que eso ya se practica. O sea, ya hay cultura y sociedad en los animales, no es una proyección, vaya y mírelos. Que además la idea de Kropotkin es fundamentar, es hacer una especie de fundamentación científica de la anarquía. O sea, no es fácil hacerle este tipo de truco, ¿no? a Darwin, a Kropotkin. Pues obvio, se desprenden dos ideas muy diferentes, ¿no? Una en la que la naturaleza predomina el apoyo mutuo, otra la lucha despiadada, la sangre y la competencia. A la de la lucha podemos aquí sacarle para resumir, una patica y hablar aquí de lo que se encuentra en sus múltiples expresiones como darwinismo social, que
que está a la base de pues, cosas como el nazismo y racismo y también ciertas formas, el neoliberalismo. De hecho, en la Panamericana hay un libro que tiene la cara de un león así rumiando en la selva y dice como algo así como 50 claves para sobrevivir en la selva económica y la mierda. Es esta, es pura ideología, la ciencia ideologizada. Y acá aparece entonces pues un intento por sustentar una visión sobre la naturaleza donde predomina conceptos actuales en biología como por ejemplo la simbiosis, todas las formas de cooperación como el mutualismo, la idea de, por ejemplo, que somos en realidad unidades simbióticas u holobiontes, todas esas vainas son apropiadas por cierta izquierda y son desarrolladas por gente trabajando en la ciencia y en otras ramas del saber que conciben incluso al cuerpo mismo como una comunidad. Cuerpo, el individuo mismo es ya la composición de sociedades en el organismo. Por ejemplo, el organismo y sus microbios hacen toda una sociedad. El organismo y el aire que respiran producido por las plantas, pues hasta qué punto termino yo y empieza, ¿no? O sea, ¿no? Yo sin el aire yo no soy viable, pues también hay toda una noción más ecológica se desprende de acá, y aquí una visión más más anclada como a cierto afán, ¿no? Por producir avance económico anclado al progreso, la modernización, etc. ¿Sí? Hasta ahí es como claro más o menos. Decir algo, alguna pregunta, Entonces, avancemos un poquito. Pues si hay un nuevo régimen climático, ¿sí? Estamos en un nuevo régimen climático, es la catástrofe ambiental. Las maneras de entender la ecología, el individuo, la naturaleza, las maneras tradicionales de entenderlas ya no funcionan, porque el problema es otro. ¿Sí? Habría que entonces echarle cabeza a otras formas de entender esas ideas de la naturaleza. Y lo que vamos a hacer entonces es coger ese Kropotkin y pasarlo por toda la pues le va muy bien los desarrollos de lo que se conoce como en biología contemporánea biología ecológica y evolutiva del desarrollo. Eso es toda una rama actual, ¿sí? En inglés creo que las siglas son como Eco-Evo-Devo. 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 ¿Sí? Como ecología evolutiva. ¿Cómo es que es? Sí, ecología evolutiva del desarrollo, no sé qué. Biología ecológica y evolutiva del desarrollo. Sí, ese es como el enfoque. ¿Qué hay ahí? Cosas que ustedes ya me imagino que han oído. Ya el enfoque genético únicamente ya no alcanza, y entonces hablan de epigenética, es decir, para entender al organismo hay que pensar también lo que está más allá del organismo, ¿sí? También está toda la rama de simbiosis,
toda la teoría sobre simbiogénesis, simbiosis y demás. También todo el asunto sobre plasticidad evolutiva y demás. O sea, es una biología de procesos. Ese es el punto clave. No es una biología basada en individuos y átomos, sino en procesos. Es una biología de procesos. Pensar en términos de procesos abre la posibilidad de pensar otro tipo de relaciones de cuidado, de consumo, ¿no? entre distintos seres o comunidades. ¿Sí? ¿A qué me refiero con biología de procesos? Una biología que cada vez está más cuestionada. Es una biología que se produjo siglo XIX y siglo XX hasta cierto punto. Acá empezó la otra biología más o menos por ahí acá, aunque tiene su historia. Esta biología estaría basada en individuos, ¿bien? En individuos. Es decir, sus unidades de explicación del mundo natural y de la vida son estos, individuos. ¿Individuos en qué término? Entonces, hablan, no, es que lo que hay que estudiar, es que lo que hay son individuos anatómicos, ¿sí? Hay individuos en términos también del desarrollo. Lo que uno estudia es un individuo que se desarrolla, y lo que uno ve es eso. Hay individuos en términos inmunológicos, ¿sí? ¿Alguien dijo igual o fue por allá? Está alucinando. Individuos en términos inmunitarios o inmunológicos, ¿sí? El sistema inmunológico defiende un individuo, esta planta, esta hormiga, ¿sí? El que se desarrolla es este pez. Esa tortuga tiene estas características, los 4 patas, eso lo hace un individuo. Entonces, anatómico, de desarrollo, inmunitario, genético, incluso neuronal. Son sus sinapsis en su cerebro, su mente encerrada en esa caja de cráneo. Vamos a entender la inteligencia del animal. Cogemos a ese animal, lo recortamos del medio y lo vamos poniendo en un laberinto. ¿Sí? Pero es individuo. Eso es lo que los manuales de biología tradicionales son eso. Esta biología entonces ha venido siendo cuestionada por la otra que les digo, llamémosle biología de procesos. La biología de procesos además surge a partir de desarrollos tecnológicos, ¿no? De biotecnología, cibernética, informática, y empieza a hablarse acá, bueno, ya con el gen se ha hablado un poco de bioinformación, con el gen incluso en individuos, pero acá en procesos empiezan a desarrollar la idea de bioinformación, ¿no? de los signos a nivel biológico, vital, eso está acá. Entonces, en esa biología de procesos, lo que va a aparecer son un montón de investigaciones brutales en las que en cada uno de estos campos, ¿sí? Por ejemplo en la embriología, en la anatomía, en los estudios sobre la inmunología, las neurociencias, la genética, van a producirse una cantidad inmensa de evidencias para mostrar que la noción de individuo no ha existido y no se sostiene, y lo que en realidad hay son simbiontes. Lo que en realidad hay son simbiontes, o lo que en realidad es un individuo es una comunidad, una asociación. El otro término técnico biológico es un holobionte.
por ejemplo, hablan de, no sé, la vaca, para poder procesar el pasto, necesita de unas bacterias que tiene adentro, que además se sirven del pasto que ella se come, y ella sin el pasto no vive, y las bacterias sin ella no viven. Entonces, ¿cómo hacen para saber si la vaca no? La vaca es un individuo sin sus bacterias, no. Las bacterias existen sin la vaca, no. Como es la otra, en la maternidad hay una bonita, es cuando nace un bebé por vía, por parto natural, digamos, al salir, la flora bacteriana de la vagina se pasa al bebé, o sea, en la salida, o sea, la mamá sí lo ayuda con todos esos microorganismos, le pasa un parche ahí de bacterias, y el man pues las incorpora o hace simbiosis con ellas, y ellas le van a permitir en cierto momento digerir la leche. Entonces, bueno, y entonces en cesárea, ¿cómo hacen? A veces hay que meterlos en incubadora, a veces la bacteria, ¿no entienden? Pero hay un montón de casos así. Hay un texto recomendable absolutamente que resume toda esa idea, que lo que hace es como listar los descubrimientos de esa rama, que es este. Es muy bueno. Es un artículo científico, aquí lo tradujeron y lo convirtieron en libro. Se llama Todos somos líquenes. Que el líquen es la simbiosis entre hongo y alga. Y son esos que uno ve en los árboles como estos, como grisecitos. Eso es un simbionte. Van a decir, la figura es que todos no somos individuos, somos líquenes. Poéticamente y demás, también es tremendo. Y dice una visión simbiótica de la vida. Lo escriben estos tres científicos, y el articulito es del putas porque todo está pensado para ir derribando la idea de individuo en cada uno de estos niveles. Entonces hablan, hay unos criterios de individualidad que defiende la biología. Vamos a coger cada criterio y le vamos a meter lo que se le escapa científicamente. ¿Sí? Ya hablan en unos niveles que yo no entiendo cuando se pueden hablar de cierto, a nivel genético, de decir los aminoácidos y todo eso, pero la idea general se entiende. Individualidad anatómica, la descabezan y muestran cómo incluso a nivel anatómico seguimos siendo un parche, ¿sí? Seguimos siendo una comunidad. A nivel de desarrollo también, para que ciertos organismos también, su proceso embriológico sea exitoso, hay intervención de microorganismos. ¿Sí? Es una chimba porque los microorganismos solo aparecen en la imaginación a través del telescopio, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Se junta ahí una cosa también interesante se difuminan los límites entre ciencia, estética, ¿no? Arte, política, en el nivel técnico, imaginativo, ¿no? Es muy bacán. Individualidad fisiológica, la misma vaina, le dan palo. Genética, también. En genética hablan, por ejemplo, de transmisión horizontal de genes. Es decir, ¿no? La idea tradicional es los genes son heredados de papá y mamá, ¿sí? Y ellos a su vez de papá, o sea, es vertical, ¿sí? De los antecesores a los de ahora. Pero se empiezan a estudiar también transmisión horizontal en insectos, entre plantas y demás. Bacterias capturan genes que son incorporados más lamarquianamente, como en vida misma, ¿sí? Que es también epigenético, y dicen que entre mamíferos no es tan común, pero igual, ¿sí? En la inmunidad, obviamente, también para la protección de un individuo interviene toda una comunidad. Entonces, bueno, no existimos con individuos, es más o menos la conclusión. Y el libro es chévere porque a lo último agregan un comentario al anterior artículo. Y en ese comentario lo que van a hacer es arrojar algunas evidencias más nuevas en los últimos años. El comentario lo hicieron en el 2022. Y en el 2022 agregan ellos una cosa que a mí me impresionó un montón, que es este asunto de la individualidad
neurológico. Sí, es decir, que incluso a nivel neurológico y de conducta, de sentimientos, de deseos, ¿no? Intervienen otros seres y sobre todo se centran en la relación entre el microbioma en el intestino y el sistema nervioso. En ratones, dicen que en humanos es difícil estudiarlo por toda la vaina de intervención experimental, pero en ratones lo han venido mostrando. Y entonces muestran, por ejemplo, cómo algunos ratones con deprivación como de socializar, que se quedan como temerosos y que tienen cierto pánico, les inoculan bacterias del sistema intestinal de otro ratón más como menos traumadito y se los meten, y el man después de cierto tiempo empieza a cambiar el asunto. Y especulan ahí, qué tal que el autismo tenga que ver con esta vaina, y qué tal si uno empieza a hacer trasplantes de flora intestinal, o sea, ya unas vainas que son medio de ciencia ficción, pero y tienen que ver con los procesos afectivos, ¿no? Con los procesos mentales. A eso el nombre que le pusieron me parece también del putas. La comunidad esta se llama microbioma, ¿no? El microbioma intestinal, y hay cada vez más investigaciones sobre la relación sobre la idea de que el verdadero cerebro no es cerebro y médula, ¿no? Sino cerebro, médula y toda la vaina intestinal, o sea, una vaina mucho más compleja, y en toda esa red nerviosa intervienen ellos. Cuando uno tiene hambre, a veces tienen hambre otros. Ese se llama microbioma, pero cuando van a hablar de esta vaina a nivel neurológico hablan de psicobioma, es decir, una comunidad de vivientes que está en simbiosis psíquica con uno. Pero si ven, cuando lo expreso igual sigo dividiendo dos, por eso es un solo proceso. O sea, la mente que se encarna en este simbionte que es cada uno es una mente extendida que se reparte en varios organismos o en organismos de distintas especies. Es decir, la mente no se reduce a las sinapsis cerebrales. Es como un cerebro extendido, una mente extendida. Oye, y ahorita que hablabas de la tecnología, ¿en qué momento entraría ahí? Pues la consideras dentro de esta como otra razón que interviene ¿En lo de la mente? No, en general, en esta idea de no de individuos, sino... Ah, sí. Pues digamos... ¿Cómo entra la tecnología? Porque supongo que en los últimos años toca pensar en eso. Sí, sin duda. Porque estamos cambiando, sin seguro duda. en todos esos niveles estamos cambiando por la intervención. Tal cual. tecnología. Y de hecho cada vez más, bueno, por ejemplo, para ponerlo muy concreto, este man Scott Gilbert hizo el doctorado con Donna Haraway, que habla del ciberfeminismo. ¿Entiendes? O sea, y Donna Haraway es bióloga. Es decir, Donna Haraway agarra los simbiosis de Lynn Margulis y toda esa tradición de la bióloga, la recupera y además empieza a hacerla jugar con todo el escenario de las máquinas y la técnica. Y eso no solamente lo hace ella, lo hacen otras personas en distintos lados, pues digamos. Y en ese sentido también la idea de simbiosis o de holobionte, hay gente que también la ha empezado a trabajar desde el aspecto de una especie también de proceso unificado con la máquina. Entonces no solamente el verdadero individuo, no solamente es entre especies, sino entre especies, máquinas, ¿no? Es una visión es que ya ni siquiera es de individualidad, es una, o digamos no de individualidad como convención. El individuo es todo un sistema ecológico en proceso, ¿sí? Pues donde hacen parte las máquinas. Claro. Por ejemplo, en términos de proceso cerebral,
en términos humanos, de proceso cerebral, están pues toda la idea de mente extendida a través de las redes técnicas, ¿no? De esta idea de que uno hace segundas y terceras sinapsis con las máquinas, ¿no? La memoria en dispositivos, la memoria externa, exteriorizada, todo eso está ahí también. E incluso hay animales que muestran cierto tipo de prácticas tecnológicas que estarían integradas a su vida mental, ¿no? Como por ejemplo el canto de un ave. El canto es hasta cierto punto uno diría, no, el ave va, hay un espacio que ya existe y el ave pasa y canta. Pero si uno se pone a pensar de otra manera, lo que ocurre es que el canto va produciendo el espacio en el que se va atravesando. ¿Sí me entiendes? El espacio mismo no existe. El espacio mismo es se va encarnando a través del canto, al mismo tiempo que el canto va produciendo un espacio. ¿Entiendes? Es decir, el canto hace parte del cuerpo del ave, el radio del canto, al punto de que dos aves saben hasta dónde llega el territorio de ellas y del otro por el canto. O sea, el canto es una producción física, una cosa sólida, ¿no? Sonora, pero sólida. Hay ladrillos sonoros de ese territorio, pero la imagen del ladrillo es pobre, porque el ladrillo es como si hubiera una pared. El ave canta y el canto se proyecta, es como si fuera un entechado. O todas estas imágenes como de una especie incluso de telaraña, como si se derramara, ¿no? Una especie de consistencia sonora que la otra ave lo entiende. El cuerpo del ave al cantar no se limita a su unidad anatómica. El cuerpo del ave baña el espacio. Si me va a entender, es como si hiciera, si prolonga su corporalidad. Y al escuchar a los otros, su relación es tan física como esto, pero sonoro, se chocan sonoro, ¿no? Y es muy interesante porque una etóloga clave en eso, que es Vinciane Depré, una belga, y ella lo que va a decir es, ¿qué tal si pensamos? Tiene todo un rollo muy chévere contra la falociencia, que es esta ciencia como en esa narrativa. Ella dice, ¿qué tal si pensamos que las hembras no seleccionan a los machos pues por su fortaleza y por lo que ven así como, sino que, pensando sobre todo en los pájaros, ¿qué tal si las aves, las hembras en aves, lo que hacen es fijarse cuando oyen los cantos en la manera en que el pájaro baña el espacio? Y dice ella, piensen que es posible y no es descabellado que los pájaros al oírse mutuamente entiendan también cómo cada uno de ellos construye su propia ecología. Es como si en el canto del otro apareciera la manera en que el otro vive, entiende y extiende su propio cuerpo, los recursos que hay, los árboles que habitan, la relación con otros animales. ¿Sí? Es una chimba, a mi juicio es bien interesante en ese sentido. El canto, bien, pero por ejemplo las arañas, lo mismo, tejen una araña y una telaraña, y al momento de tejer la telaraña, el cuerpo mismo se extiende y se telearañasea, ¿me entiendes? Es decir, como dice, ¿no? Si se extendiera en su forma de telaraña, porque el territorio se encarna en esa telaraña. Pero la telaraña misma se desdobla en el cuerpo de la araña. Es producción de corporalidad y de espacio. Es un medio asociado a la araña, pero lo produce técnicamente la araña. ¿Sí? Entonces, al tejer esta vaina, extiende también su corporalidad y es un artefacto, un dispositivo. Y convierte el espacio en algo que también cambia, en otro organismo. Exacto. Pues. Transforma el espacio completamente.
y su realidad ecológica, entendida así, tiene que ver también con la realidad ecológica en la que vive el mosquito, todas las presas, toda la ecología todo el campo de la naturaleza ya no es solamente el enfrentamiento y la guerra y la lucha y la sangre, sino es, desde otras perspectivas, es también la composición técnica, si lo quieres, entre los hábitos y las prácticas de vida de los organismos. O sea, los organismos producen activamente su espacio vital, ¿sí? No es que llegan y se adaptan, no. Además, a donde llegan a un espacio que ya ha sido transformado por otros organismos. ¿Sí me entienden? No hay un punto cero. ¿Cuál es el punto cero? No hay un punto cero. No hay tan afortunada la vida que se dio en el planeta Tierra, que tenía todas sus condiciones para que germinaran, y somos únicos en el mierda. Ha sido el trabajo de un montón de agentes que han generado todo un medio muy complejo de habitabilidad que es el que tenemos en la Tierra. Es a lo que Lovelock llamaba Gaia. Eso es Gaia. ¿Sí? Gaia es la producción de espacio habitable que se dio en un planeta por los agentes que había. ¿Me entiendes? Eso es Gaia. Eso es una especie como de vitalidad en la que los medios se producen por otros agentes que son transformados por otros medios y tal, ¿no? El clásico es el de las plantas y las cianobacterias, que producen toda la atmósfera respirable. O sea, no es que llegar en el punto cero, en el gran mito que uno le cuentan de Oparín y la sopa esta ahí burbujeando y salió la bacteria. Ya había aire, no había. O sea, se fue produciendo. A medida que va surgiendo la vida se va a producir. Y la imagen de simbiosis, de comunidad está ahí. ¿Sí? Por más de que no sea obviamente la comunidad cogida de las manos, que es otra caricatura de Kropotkin, ¿no? No, es que Kropotkin era todo ingenuo. Él creía que todos somos buenos, no es ningún huevón, también sabe que ahí, pues de hecho era un revolucionario y recibió hasta cierto punto una instrucción militar, porque el papá quería que fuera militar y demás. O sea, no es un ingenuo, no cree ni en Hobbes de la lucha del estado de naturaleza, ni tampoco en Rousseau, que somos buenos. Creen hacer una política a partir del apoyo mutuo, sí, en que la anarquía es la experiencia comunitaria o colectiva de apoyo mutuo, sí, pero hay que crearla y tejerla. Eso es un poco... Vos me estabas diciendo que esa es la imagen, la imagen de la naturaleza. Sí. En este caso, esa imagen de la naturaleza se exhibe en un campo de conocimiento específico, es la biología, ¿cierto? Por lo que has explicado ahorita. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias humanas de eso? ¿Sí? Incluso más allá de la sola cosa de decir, es un golpe al antropocentrismo. Sí. Todos celebraríamos, a la hora de poner, digamos, el preliminar del tablero de nuestra comprensión de la coexistencia, la sola noción de individuo, eso tendría consecuencias jodidas, comenzando por la sola estructura del derecho. Total. Ya tendría, sería una cosa total. Tiene toda la razón. Porque supongo que hacia allá vas ya a conectar así como Kropotkin, que primero y hablaba de la naturaleza más allá de los humanos y después se ocupaba de los humanos. Imagina esto va allá. La pregunta sería, bueno, ¿va a ser eso? ¿Cuáles son las consecuencias? Claro. Eso que señalas del derecho es clave y aparece todo el tiempo porque las constituciones están basadas precisamente en individuos, derechos individuales, ¿no? Derechos del individuo. Todo este universo de fronteras que se difuminan, de intensidades, de variaciones, de mezclas, pues no vivimos así. No vivimos así, nuestra política no está hecha para eso. Y una de las cosas que se abren ahí es
revisar, por ejemplo, históricamente, si existen algunos antecedentes de organizaciones políticas más cercanas a esta idea de simbiosis, por ejemplo. No necesariamente para adoptarlas al pie de la letra y ciegamente, pero sí para escuchar y aprender, ¿qué se puede aprender, ¿no? O sea, creo que el espacio, incluso cuando poníamos acá terrícolas y modernos o lo que sea, como uno lo quiera mapear, o climatoescépticos y los otros, el espacio urgente hoy es intentar experimentar, ¿sí? Cómo funcionaría ese asunto, cómo funcionaría, cómo se haría una especie de transición. Y pues obviamente el primer referente al que se vuelca todo el mundo son comunidades indígenas, ¿me entiendes? Son como ese tipo de expresiones las que más se acomodan al asunto, ¿no? Hay un interés renovado por todo el primer mundo en los estudios amerindios, ¿no? Entonces miran a Latinoamérica y también la fetichizan, ¿no? En Latinoamérica está el futuro porque hay que volver a vivir como los amazónicos y tal. Y hay un grado también ahí de ideologización primermundista, de un animismo que hay que recuperar. Pero todos esos discursos, creo yo, no hay que tampoco sacarlos, pero ahí está el plano como por hecho, ya se está desestabilizando ese plano individual y demás. ¿Cómo intensificar esas desestabilizaciones y volverlas un asunto operativo? ¿Entiendes? Porque además vivimos hay constitución, hay leyes, tal. Entonces, ¿cómo funcionaría ahí? Eso es lo que habría que mirar, ¿no? Yo no sé si citan también el ejemplo de la constitución pluriétnica y plurinacional en Bolivia, citan los derechos de los animales, de los ríos, que han empezado también a ganar, ¿no? O sea, hay otras apuestas incluso a nivel del derecho que en el Parlamento, en el Senado, hay unos que se vomitan y se escandalizan. ¿El derecho es un río? O sea, ¿no? Pero ya está ahí, ya está en ese nivel, ¿no? Es decir, yo creo que ya hay gente incluso en lo institucional buscando cómo avanzar de alguna manera en ese aspecto, ¿no? Definitivamente sí es una narrativa que, si bien se nutre de la ciencia, y en eso digamos que estamos siguiendo a Kropotkin en su idea de, ojo, que la ciencia es una herramienta brutal que no se puede abandonar ética y políticamente, ¿sí? Pero esa imagen de la naturaleza, que aparentemente solo se nutre de la ciencia, empieza también a eclosionar y a variar, ¿no? Una especie de variación continua en otros campos y en otras prácticas humanas, ¿no? Ahí hay un libro de prácticas de ecología en los barrios, ¿no? Por ejemplo. O sea, gente que ya... O sea, hay diferentes planos, ¿no? Institucional y en el Estado y demás se juegan unos niveles, pero los niveles más micros se juegan otros, y hay gente haciendo cosas por ahí, que me parece interesante porque no lo hacen acríticamente, hay toda una evidencia científica, pero también se le anclan prácticas artísticas, ¿no? Y demás, ¿no? Ahí hay preguntas muy chéveres que se desprenden de su pregunta, como cuáles serían los sujetos políticos, los sujetos de derecho, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que sí hay un recambio que exige ese cambio de régimen climático, ¿no? Definitivamente, si vamos a seguir bajo la idea de modernizar, de progresar, ¿no? Es una idea ya vieja, y esta crítica que estoy haciendo es vieja, tiene historia. Si vamos a seguir así, ya no hay para dónde ir, ¿no? En unos años, ¿no? Entonces lo que hay que hacer ya no es eso, sino ecologizar. Y ecologizar, ¿qué significa esa mierda concretamente? Pues hay que experimentarlo en la comunidad, ¿no? Porque de alguna manera, claro, hay todo un gesto importante, que es el gesto teórico de fabricar un relato y de ir anclando con una cierta consistencia ideas y evidencias y demás. Queda bacán, muy chévere. Pero eso no tiene ningún sentido si no se encarna, no fidedignamente, de las maneras múltiples, o si no muta en
en las luchas históricas o en los movimientos históricos. Tiene que haber un momento de encarnación, lo estoy poniendo igual muy esquemático, como si hubiera un momento de teoría y luego de acción. No es así, ¿no? Uno va pensando y actuando sin esos órdenes de acción. Entonces, pero pues finalmente sí es político. Sí, pues sin duda. como que finalmente la idea es que se llegue a politizar esta ciudad. pues sin duda, si estamos diciendo Pues, que el si canto no, del no pájaro funciona. transforma la tierra, Sí, sí, sí. pues fíjese, en una marcha o un canto en la Comisión de la Verdad, lo que se narra, si uno lo quiere pensar que en el mismo sentido que el canto, es una reterritorialización del espacio político de Colombia. Es esa mierda. O sea, si usted oye el lamento, las quejas, las denuncias, los señalamientos en la Comisión de la Verdad, se está produciendo una especie de canto análogo o de clamor o de grito análogo al canto del ave. ¿Sí? Es como juntar, hacer variar el espacio político. Eso es una chimba en ese nivel. Y eso es lo mismo que pasa cuando salen a protestar y cuando uno lee un buen libro o una buena película, siempre es producción espacial, producción de territorialidad o encarnación de ciertas imágenes. Yo no sé, yo leo un poco así como el gesto o cierta práctica política, ¿no? Estética, ética, incluso pedagógica. Producir un territorio, reterritorializar, desterritorializar aquellas cosas que no, pues con las que uno no está de acuerdo o demás, ¿no? Pero uno solo no, pues si uno no es uno, puta, ¿cómo hacer simbiosis o cómo hacer comunidad con otros? Eso también es otra. En la charla pasada recordábamos una etimología bonita de comunidad, que era la de comunus. Y comunus es comunus y munus es tarea o don o regalo, y el comunus es la tarea de la que se encargan varios. La comunidad la comunidad sería una especie de asociación de los muchos que se encargan de llevar a cabo una tarea. ¿Sí me entienden? El inmunus es el que no quiere participar de esta tarea. ¿Sí? ¿Cuál es el munus o la tarea que tenemos en común? ¿Sí? Si siempre hemos sido comunes o comunidades o multiplicidades, lo que sea, ¿sí? Pues fijar esas tareas, hacerlas variar y hacer. Yo creo que parte, por ejemplo, y esto no es nada brillante, pues que parte, por ejemplo, del éxito de haber ganado de Petro, eso es haber hecho, por ejemplo, pues asociación primero con Francia, obviamente, pero no solo con ellos que son las cabezas visibles, sino recoger toda una historia de comunos diferentes, desligados, ¿sí? Yo no participo en ningún proyecto, yo no soy de un partido, por ejemplo. Me imagino que no sé, ustedes, de pronto algunos de algún partido, bien, perfecto, no hay lío. Pero quiero decir, la estructura de partido es tradicional, recoge, forma una comunidad con una cabeza y tal. Pero hay un montón de prácticas y gestos invisibles de los que uno no se entera y que finalmente, si uno pudiera hacer como la abstracción en Colombia, pues lo muestran cuando ganaron, hay un montón de lazos comunes, ¿no? Entre desconocidos. Eso es bien. ¿Cómo se propagó el lazo de los comunes? Tecnológicamente, sobre todo, ¿no? Internet, medios, arte, o sea, hay como una especie de hacer comunidad sin que ni siquiera tendremos que ser los mejores amigos, que tampoco es como una idea romántica de pues, esta diferencia me puede caer re mal, pero somos parte de la misma comunidad en ciertas cosas. O sea, igual no le estoy respondiendo nada, Ahí tengo otra pregunta. Por ejemplo, vi una vez un texto de ese socio de Croco que era sobre la moral anarquista. Sobre la moral anarquista, sí. Entonces, digamos, cuando yo pillo esos discursos sobre la biología, ahí ya no cabe un discurso moral, ¿sí? Y menos con una fundamentación metafísica, ya no podría ser humanista, no podría apelar a nada trascendental, a
precisa de esas cosas para no largarse en el fascismo, ¿sí? La pura depredación, o sea, ¿cómo se puede vivir sin moral? Entonces, en ese sentido, la pregunta sería cómo explica Kropotkin la presencia de la moral en la dinámica naturalista de la política, y si esa explicación puede ser, digamos, recuperada hoy y de qué manera. Claro. Esa es una gran pregunta. Kropotkin escribe varios libros y varios textos que tienen que ver con la relación entre moral y ciencia, ¿no? Uno es o ética y ciencia, él lo llama moral igual. Entonces venga les digo, el apoyo mutuo, que es de 1902, ¿sí? Pues, apoyo mutuo, 1902. El otro, ciencia moderna y anarquía, 1903. Ciencia moderna y anarquía, 1903. La moralidad de la naturaleza, 1905. Moralidad, naturaleza, 1905. Fundamentos científicos de la anarquía. Ese es un articulito de 1887. Fundamentos científicos de la anarquía, 1887. Esos son los que yo encontré, ¿sí? En estos aparecen, sobre todo en este, y se va a replicar acá, la idea de que la naturaleza es la verdadera maestra en asuntos de la moral y la ética, ¿sí? A ojos de Kropotkin. No es un Dios trascendente, luego no es una metafísica tradicional de el bien y el mal nos caen de arriba y es Dios el que juzga. No, hay una cierta al mirar a la naturaleza, dice él, a mirarla con la disposición de aprender, nos empezamos a dar cuenta de que ya hay ciertos gestos éticos que podemos, digamos, desarrollar. Ese es el punto primero. ¿Qué hace interesante a esto? Y es la manera en que yo intentaría leerlo, propondría leerlo. Él habla, cuando se refiere a los antecedentes del apoyo mutuo, a la gente que ha hablado de esos antes que él, Kropotkin, habla de Goethe, y habla de Spinoza, que obviamente Goethe leyó a Spinoza. En la visión de la naturaleza de Goethe está Spinoza, el siglo XVII. Y el gran libro de Spinoza es la ética de Spinoza. Pero la ética de Spinoza es un libro sobre la naturaleza. Es decir, es un libro, ética, demostrada según el orden geométrico y demás. Es un libro en el que se busca explicar cómo llegar a la libertad, cómo los humanos podemos llegar a la libertad. Y a la libertad, según Spinoza en la ética, solo podemos llegar comprendiendo la naturaleza y que hacemos parte de ella. ¿Sí me hago entender? Los seres humanos no son, o sea, hasta la naturaleza no son unos agentes. Él lo va a decir, no son un reino dentro de otro reino, no son un reino aparte del reino de la naturaleza, sino están determinados por la naturaleza, hacen parte del entramado de la naturaleza, ¿sí? Y al comprender que se hacen parte del entramado de la naturaleza, pueden llegar a, estudiándola y siendo conscientes y demás, pueden llegar a darse cuenta de aquellas prácticas que aumentan su potencia de existir y aquellas que la reducen. Y acuérdense que cuando Spinoza dice aumentar la potencia de existir, dice, cuando aumenta la potencia, experimentamos alegría. Cuando uno está feliz, está ultrapotenciado, más grados de realidad.
o de existencia. Cuando disminuye la potencia, experimentamos tristeza. ¿Sí? Y va a decir una vaina del putas, por eso lo traigo. La manera de aumentar la potencia, se va a aumentar la potencia en grados más altos en la medida en que compongo cuerpo con los otros cuerpos. Individualmente no es una buena estrategia esperar ser libre, sino la libertad va a volverse cada vez más concreta en la medida en que compongo relaciones con aquellos que aumentan mi potencia. Porque entre más cuerpos se asocian y componen relaciones afectivas y demás, la potencia de todos aumenta más. Entonces, fíjese, obviamente hay una metafísica detrás, obviamente hacer una ciencia sin metafísica es difícil. Es difícil, porque pues por más materialista o naturalista que uno se crea, alguna noción de materialismo tendrá que tener y algún tipo de explicación del átomo, si se quiere, habrá que generar. Hay materialismos cientificistas, reduccionistas, y todo lo que existe es lo observable. Detrás de eso, si eso solamente es en ese nivel, se puede convertir en ideología si no reconoce cuál es la metafísica que en su ciencia está operando. ¿Sí? Siempre, o sea, liberarse de la metafísica es muy jodido, ¿sí? Una metafísica interesante y materialista que podría estar anclada y que es la misma que está en Marx es la de Spinoza, variada, y que por eso se ha recuperado después del siglo XX para arriba, ¿no? Siempre hay espinosismos en Brasil, ahorita que ganó Lula, el Partido de los Trabajadores, Lula del Partido de los Trabajadores, Marilena Chaui, que es una gran espinosista brasilera, hace parte del partido, o ha hecho parte del Partido de los Trabajadores, y es de las espinosistas más, o sea, a mí me parece más chévere e interesante, por ejemplo, un Antonio Negri, que es un putas, también espinosista, pero esta brasilera es una genia, o sea, es una espinosista que es experta en esa vaina, pero, ¿me entiendes? O sea, lo vive a tal grado que en el ejercicio, lo encarna políticamente. Entonces, claro, aquí hay una cosa bien interesante, porque el cuerpo que uno va a componer no solo lo va a hacer entre humanos, entre cuerpos de la misma especie. Podemos aumentar la potencia de existir en asociación o en composición afectiva con otras especies y otras formas de existencia, ¿sí? Es lo que hacen de alguna manera, por ejemplo, los Yanomamis en las selvas ecuatorianas, creo que es, en donde hay una interpretación muy compleja en la que el verdadero individuo es el bosque o la selva. O sea, son parte de. Quiere decir que viven en paz y que no hay violencia, matan animales, ¿sí? Se matan a veces entre ellos, obvio, pero hay una comprensión que permite otro tipo de vida más allá de la vida individual, ¿sí? O de una especie de vida transindividual. Ese es el punto, hay una transindividualidad. O sea, cuando yo me doy cuenta, eso es igual religioso hasta cierto punto, hago parte de algo más grande, ¿sí? ¿De qué es eso más grande lo que quiero hacer parte? No sé, Cristo, o un bosque, no sé, ¿sí? O Cristo, o la empresa, me pongo la camiseta, también. Pero por ejemplo, para pensar eso, habría ahí una especie, uno podría jalar de acá, es interesante, y si jala de ahí se va a encontrar con una cosa muy chévere, y es que en la actualidad hay neurobiólogos espinosistas que finalmente terminan de alguna manera cercanos a todo el rollo simbiótico y demás, cuyas ideas tienen en germen otro tipo de política, otro tipo de derecho, otro tipo, sí, actuales, o sea, como Antonio Damasio, por ejemplo, es un neurobiólogo espinosista, con todas las letras, pero bueno, no sé si también responde.
Va por ahí. Yo no sé qué hora es. No hemos hablado de anarquía, ni de coronación, ni de Deleuze, ni de nada, pero Faltan 10 para las 7. para las 7. No sé si quieren que nos metamos en Deleuze y eso o dejamos ahí como quieran. ¿Sí? Otro ratico. ¿Se entiende hasta ahí? Es que lo de Deleuze es chévere porque Sí, me suena anarquía. Yo no sé mucho de eso, pero este Bakunin, por ejemplo, tendría que ver algo en el tema que usted trata para referirse a la anarquía, o es otro. sí, claro, pues claro, es otro de los grandes referentes de la anarquía y demás. Yo no conozco mucho de Bakunin ni de sus planteamientos a nivel de la naturaleza. No sé, por ejemplo, el que diga de los animales ni nada. Y sí soy no tengo ni idea. Políticamente, pues lo han Pero iniciado políticamente hace mucho tiempo, ¿no? Pensaría uno que muchas cosas son recuperables de ahí y demás. Pero ya me tocaría entrar en detalle y leer y como... Sí, es que cada uno de esos... Todos esos que les acabo de poner no me los he leído. Uno más o menos se va orientando y va pescando y va haciendo lo que puede con lo que... El otro tema que hoy hay un autor que tiene una obra que se llama El secreto Rosacruz El secreto Rosacruz del Cosmos, creo que es más Händel, y entonces hace unos organigramas muy completos para simbolizar cómo es el desarrollo cosmogónico del universo, y en función de eso, de ahí surgen teóricos de la metafísica, ¿sí? Claro. También Ward, bueno, cantidad de personajes que son, digamos, simbolistas para abordar esa temática, ¿no? Unos lo trasladaron a los temas religiosos, otros a los temas espirituales, y este otro que cerebralmente como que simplifica los temas, ¿no? Pues, Claro. pero se necesita un poco más Claro. en ese tema, como esoterismo, es decir, son cosas que... Sí, yo creo que ahí, por hecho, lo que usted dice de una especie de como de cartografía general o de filosofía primera o filosofía de la naturaleza entendida como antiguamente, ¿no? Una gran filosofía primera que funciona a partir de principios generales para comprender lo que sucede. Es urgente de alguna manera, porque si no existe eso, lo que hay son especialistas en el dedo chiquito del pie, en el hígado, y en la molécula Y, y uno les dice, bueno, ¿qué piensa de? No sé, porque yo solamente estudié química, y cuando la química comienza a avanzar y se van convirtiendo en organismos vivos, yo ahí ya no, eso ya es de la biología, ¿entienden? O sea, sí es necesaria una construcción de una especie de filosofía de la naturaleza, que entiendo es a lo que uno podría decir que usted señala con una especie de cosmología, obviamente, metafísica, que le dé una cierta consistencia y la que uno sea consciente de cuáles son las cosas que están operando. Y para eso hay que ser sensible también a la historia de las ideas, de los conceptos, de las transformaciones sociales y demás, porque pues todo lo que uno está diciendo ya de alguna manera bebe de toda una cosa que lo rebasa, que es la historia, ¿no? E incluso no solo la historia humana, que es lo que estamos diciendo, sino la historia planetaria, ¿no? La geología, pues ahí uno jalará a muchos lados. Y con la cosa esotérica y demás, pues sí, ya son como prácticas, o sea, eso hace parte del campo experimental. Ahora, esoterismos políticos hay, obviamente, anclados en luchas revolucionarias, también en luchas fascistas, ¿no? Todo el esoterismo da para lo que uno... Y si por esoterismo además lo ponemos también como al lado de lo espiritual o de la experiencia mística y religiosa, pues se amplía, ¿no? También es un campo en disputa política.
Es muy loco cuando la religión o ciertos religiosos quieren hacer pasar su credo como más allá de la política, ¿no? Pues uno siempre desconfiará de ese tipo de acercamientos. Entonces, pues sí, habrá que mirar caso por caso. Voy a intentar hacerlo de Deleuze más o menos ordenado y sintético. Lo que se produce cuando uno construye una imagen de la naturaleza o cuando uno habita una imagen de la naturaleza, lo que se produce es una especie de fenómeno análogo a la cristalización. Cuando uno ve un cristal que está en el agua madre, si ustedes cogen una cajita de esas de Petri, ¿sí? y hay un agua, y en algún momento esa agua informe y demás experimenta un proceso de cristalización, y en los videos yo imagino que han visto como un cristal hace como, o como un copo de nieve toma forma en un instante, como que hace y queda pan, se produce el cristal. Ese fenómeno de cristalización se da también en el campo social, en el campo psíquico, ¿sí? O sea, estar al interior de una imagen de la naturaleza es habitar de alguna manera en una especie de cristal. ¿Se lo entienden? Entonces, de alguna manera, cuando hago esta analogía con lo del cristal, es que una imagen de la naturaleza, que es nuestro tema, le da orden, un cierto orden al campo social, al pensamiento, a los afectos y a las prácticas políticas, ¿sí? A la imaginación también. Si yo pienso uno siempre piensa al interior de algo, de un clima de pensamiento, uno piensa al interior de un autor, uno piensa dentro de la mente del pastor, uno piensa dentro de la mente del político que me gusta, una captura, ¿entienden? Uno está soñando el sueño del otro, si lo quieren de alguna forma, ¿no? Y eso opera en muchos niveles y con muchos matices, pero si uno lo piensa de esta manera, o sea, si piensan dentro de la manera en que les estoy invitando a pensar, pueden aparecer otros ordenamientos de lo social, de lo político, de lo afectivo, y otros ordenamientos de las posibilidades de imaginar cosas. Sí, es claro lo que estoy diciendo. Entonces, la idea de la naturaleza predominante, si es la que expusimos al inicio muy caricaturescamente, la lucha, la competencia y demás, a esa idea se le siguen una serie de prácticas, ¿sí? Y una serie de posibilidades. Entonces, a ese movimiento de darle orden a esa agua informe y demás, y a las potencias y las posibilidades, darle un orden a ese movimiento, Deleuze y Guattari lo llaman el juicio de Dios. Ellos dicen, cuando los cuerpos son disciplinados, cuando los cuerpos son capturados, ¿sí? Cuando hay una manera específica de caminar y no otra, es porque está operando el juicio de Dios. ¿Sí me entiende? El juicio de Dios es una instancia jerárquica superior, ordena el campo social. ¿Sí? La moral X, ordena el campo social. ¿Sí? El sistema de valores, el sistema en el que se naturaliza cómo es que se hacen las transacciones, el mercado, la moda, ordenan el campo. ¿Sí me entienden? Obviamente esto no es que esté arriba, pero o sea, lo pueden ordenar, incluso horizontalmente, ordenan el campo. Se producen en las prácticas, no desde arriba, sino en las prácticas, y de pronto toma consistencia, ¿no? De pronto emerge el fascismo con la proliferación de iglesias pentecostales en Brasil. Bolsonaro gana, ordena el campo, o sea, opera el juicio de Dios. Entonces, el juicio de Dios. Contra el juicio de Dios, Deleuze y Guattari contraponen la imagen de la anarquía coronada. Es otro tipo de movimiento o de lógica de estructuración.
esta lógica suele partir de la idea de una especie de fundamento. Una vez reconozcamos cuáles son los fundamentos de la moral, vamos a tener que regirnos por esos principios que son ahistóricos, eternos y demás, y son esos. ¿Sí? Juicio de Dios. La anarquía opera sin principios. Anarquía, ¿no? Sin principios. Pero es una anarquía que es coronada. Ya explico esto. ¿De dónde saca esto Deleuze y Guattari? Leen al poeta y dramaturgo Artaud, ¿sí? Francés. Creo que Artaud prueba el peyote o alguna de esas plantas alucinógenas y se frita y termina re loco. Pero pues es un genio, es un puto genio. Y Artaud escribe un ensayo. Es un ensayo, no es una obra de teatro, no. Es un ensayo que se llama Heliogábalo o el anarquista coronado. Eso está en PDF. Heliogábalo o el anarquista coronado. Y Heliogábalo fue un emperador romano que se coronó a los 14 años. 14 años, chiquito, ¿no? Emperador de Roma. Y lo que hizo Heliogábalo lo llamaba el anarquista. No, se coronaron a la anarquía, Roma se va a ir al precipicio y no sé qué. ¿Por qué? Porque Heliogábalo lo que comenzó a hacer fue a cambiar los dioses. Se vestía de prostituta. Dijo, yo no quiero, ¿cómo es que es? Yo no quiero senadores hombres. Puso solo mujeres de senadores. Los conservadores en Roma, este chico puta de 14 años, ¿qué está haciendo? La anarquía, ¿no? Está derrumbando, desmoronando los principios. Claro, era cruel también, ¿no? Pero el gesto es una transvaloración de valores, ¿no? O sea, cambia el orden de los valores. Exhibe que no hay un fundamento en realidad de esos valores. Entonces, cambia, por ejemplo, el Senado por mujeres, a los ministros, esa es buena, llama a la guardia de Roma y manda a buscar a los hombres con los pipis más largos. Todo lo que piensen y son capaces. Eso van a ser mis ministros, así de arbitrario, ¿no? ¿Sí? Llamaba hombres y mujeres y se los comía en donde fuera y se hacía representaciones teatrales, por ejemplo, de Venus, y entonces recreaba el mito y él se pintaba de Venus y claro, y él tenía origen, creo que sirio, si no estoy mal, o sí, creo que sí. Y entonces lo que hace Artaud es decir, obvio, lo han narrado los historiadores como un loco, un chilito ahí que el poder lo desbordó y demás, pero es que todo esto se puede entender si entendemos de dónde viene y si le damos otra perspectiva a lo que hizo. Y en realidad lo que se corona ahí es la anarquía, pero lo lee Artaud de una manera afirmativa, es decir, lo que se exhibió ahí fue el desmoronamiento de esos valores y las posibilidades de que cualquier otra cosa puede ser posible de ordenar el campo político y social. ¿Sí me entienden? O sea, hay un gesto de sublevación que se traduce obviamente en que llegó al poder, ¿no? Y hay una idea como medio paradójica entre la corona y la anarquía, ¿no? Finalmente son como ideas que se contraponen y Artaud todo el tiempo va a decir, no, es que él incluso estaba inconforme, es como si fuera un emperador que no le gustara tener la corona en algún sentido y le incomodaran las formas de la corona, ¿no? Entonces la deformaba y deformaba así. ¿Se entiende el de dónde sale? Saca la idea, ellos la sacan de ahí, de Artaud. La idea de juicio de Dios y de anarquía coronada están en Artaud. El de juicio de Dios está en creo que es un poema que se llama algo con el cuerpo sin órganos. O sea, el concepto de Deleuze y Guattari de cuerpo sin órganos sale de Artaud también. ¿Sí? Y entonces en ese poema Artaud va a decir que el cuerpo lucha contra el juicio de Dios.
El cuerpo lucha contra el organismo. El verdadero enemigo del cuerpo es el organismo o el órgano. ¿Qué es el órgano? Es una forma impuesta a toda la vitalidad del cuerpo. Cuando yo explico anatómicamente que la tortuga tiene 4 patas y un caparazón y hace esto y lo otro, le estoy imponiendo una forma, pero su vitalidad excede ese tipo de captura, ¿entiendes? ¿Sí? O sea, estoy produciendo un juicio de Dios en la tortuga y la tortuga de ahora en adelante es un ser lento, bruto, con caparazón y ya. Entonces he impuesto una forma. El juicio de Dios opera así como disciplinando, ordenando los cuerpos. ¿Sí se entiende eso? La vitalidad del cuerpo se derrama más allá del órgano. El órgano es la forma, ¿sí? La forma estado, la forma masculina, la forma femenina, ¿no? Siempre hay unas, ¿no? Cuando en el barrio un cuerpo, un tipo empieza a mover las caderas y a caminar así, a la gente, sí, está saliéndose de la forma, saliéndose del órgano, no está operando bajo este órgano y se comporta de otra manera. Y cuando se comporta de esa manera hay gente que esa vaina le irrita tanto que va y le pega un tiro. Se mataron al marica del barrio, ¿entiendes? Sí, porque esas lesbianas, toda esa mierda es así, es las formas. Sí, es el ordenamiento del campo social. ¿Sí me entienden? La vitalidad, la expresión, la variabilidad, la diferenciación se enclaustra en formas. Es decir, habría una tensión entre romper la forma que impone el juicio de Dios o imponer la forma en el juicio de Dios. ¿Entiendes? Es un esquema que otros autores lo entenderán de otra manera. Es el mismo de disciplinar un cuerpo y los cuerpos que no son disciplinables, los cuerpos que no son dóciles. Siempre hay como ese esquema, pues como para entender políticamente qué sucede. Entonces, si eso es así, ¿sí? Lo que van a decir de Les y Guattari en 1000 mesetas, en un capítulo o meseta que se llama El cuerpo sin órganos, cómo hacerse un cuerpo sin órganos, quiere decir cómo liberar al cuerpo de las formas que se le imponen. ¿Sí me entienden? Y cómo hacerse un cuerpo sin órganos, hay muchas formas, muchas prácticas, por eso es una experimentación. Y el cuerpo sin órganos no es solamente mi cuerpo, el cuerpo social, ecológico, ¿sí? El cuerpo de la ciudad. ¿Por qué la ciudad así? Vivimos en una ciudad con unas formas tradicionales, no mismo. ¿Sí me entienden? La vaina de por qué el cuerpo, cómo hacerse un cuerpo sin órganos, es un gesto anárquico en algún nivel y es derrumbar la forma. Pero si uno derrumba la forma por derrumbar la forma, se puede caer en riesgos. ¿Sí me entienden? La muerte, la locura, ¿sí? Hay el fascismo, hay microfascismos, exacto. Pérez y Guattari hablan de los microfascismos que pueden parasitar esa energía que pone a alguien en derrumbar una forma o en transformarla, el fascismo, microfascismo. Entonces hay que practicar también una prudencia, ¿sí? Y esa prudencia es contra lo que ellos llaman una línea de fuga, que es esa línea que le vale huevo todo y se desterritorializa lo que sea, que puede terminar en un fascismo el asqueroso o en... Pues los ejemplos que ellos traen, por ejemplo, es la experimentación con drogas, con vainas tipo sadomasoquistas, como a nivel muy individual de desordenar el cuerpo y sus sentidos y demás. Vaina medio hippie. Y entonces hay hippies que, sí, o sea, si yo me drogo, estoy haciendo un cuerpo sin órganos. Esa fuga, esa grieta que desarma la forma, es un movimiento, no termina en otra cristalización. Claro, el asunto ahí entonces es que si sigue siendo un movimiento fugado, hay riesgos. La idea de lo coronado radica en, ¿entiendes? Sí, como en materializar en algún momento o en cuidar, dicen cuidar los estratos, dicen ellos,
mimar los estratos. Una forma tiene estratos, ¿sí o no? Tiene varios niveles, cualquier forma. La forma de un edificio tiene una estructura, unos estratos, ¿no? La consistencia, mi identificación con ciertos roles de género tiene unos estratos, ¿sí? Violentar esos estratos es toda una práctica que requiere prudencia. Cada quien verá cuáles son sus límites y demás, pero hay una prudencia porque derrumbar los estratos puede hacer caer en cosas muy violentas. Entonces, cuando se habla de mimar los estratos o cuidarlos, quiere decir de poder coronar esas conquistas anárquicas, ¿no? Por ejemplo, para cierta gente de izquierda es muy importante que todo el estallido social y demás se concrete, se corone, se cristalice, por ejemplo, en alguna ley operante. Ya que no funcione es otra cosa, habrá que hacer que funcione, ¿no? Pero hay como unos actos porque la forma per se tampoco es negativa, se requieren formas. De hecho, todos tenemos algún tipo de forma, anatómica, psíquica, subjetiva, política, ¿sí me entiendes? Entonces, se requiere un tipo de forma, ¿sí? Habría igual un compromiso con una especie de reconocimiento de que lo que va a ser más fundamental, entiéndanme esto porque no hay fundamento último, es una variación continua, ¿sí? Todo está variando continuamente en algún grado, incluso el que cree que ya, mejor dicho, se conoce a sí mismo y trascendió y entiende el mundo y toda esa mierda, igual algo de caos se filtra. Entonces tiene que haber alguna apertura al caos, ¿sí? No tiene que haber, siempre va a haber una apertura al caos, ¿me entienden? Entonces, entonces claro, la araña está estratificada y su telaraña también, ¿sí? Es decir, hay algo en su genética, en su cuerpo, en la manera de tejer, que es una cosa muy concreta, estudiable, porque es una manera de operar, un proceso que podemos estudiar, que hace que la mosca, por ejemplo, la consistencia de la tela atrape la mosca, el vuelo, la velocidad. Si no fuera así, pues la mosca pasa y no come y se muere. Entonces uno dice, obvio, la variabilidad en el mundo animal tampoco es que la mosca mañana diga, voy a hacer otra tela de araña o se me olvidó, no. ¿Sí? Pero eso no quiere decir tampoco que esté completamente ya encerrada en una forma. Hay repertorios inventivos en ciertos animales, ¿sí me entienden? Pues, los juegos entre cosmos u ordenamiento y caos, entre estrato y caos, ¿no? O entre cerramiento y apertura son muy, está todo el tiempo así, son los dos procesos. Ninguno habría que idealizarlo, ambos toda idealización haría que se complicara la vaina. Entonces, en ese sentido, si uno entiende que sobre todo predomina una forma de juicio de Dios, una forma de cristalización, etcétera, pues minarla con otra, no tiene que ser la que dijimos hoy, con otra imagen, implicaría prácticas, experimentaciones concretas, ya sea de pensamiento, artísticas, tecnológicas y demás, pero también un momento de coronación, ¿sí? Es como ir dándole consistencia a algo. Que eso de alguna manera lo que se llama la utopía concreta. La utopía concreta. Que digamos que si alguna crítica tiene el anarquismo es que no llega nunca a esa utopía a ser posible, y que la utopía concreta es esta fragmentación de los grupos de afinidades que llegan a trabajar un fin específico y después otra vez se bifurcan, Se dispersan. pero vuelven ahí a ese punto. Ese es uno de los términos que podría tener, sobre todo porque la idea de utopía podría llegar a ser muy valiosa en el sentido en el que mantiene abierta la variación, en el sentido en el que siempre cuidar de la utopía en un sentido muy concreto es mantener abierto el sistema, ¿sí? Es un poco abstracto, ¿no? Mantener abierto el sistema de la naturaleza, de la política, del arte, ¿no? Es decir, llegamos al fin de la historia. O sea, uno entiende que hay no entiende, pero todos estos cerramientos son de alguna manera los que se producen bajo un ordenamiento que le sirve a alguien en algún sentido, ¿no? Y
quieren mantener acá porque pues, están acá, pero pueden haber otros. O sea, abrir el sistema, ¿no? Volverlo metaestable, que nunca sea un sistema cerrado o en un equilibrio imperturbable, sino que metaestabilizar el sistema, o sea, la imaginación, por ejemplo. Por ejemplo, hay una idea muy chévere, y ya con eso cierro, una idea muy chévere de Isabel Stengers, esa filósofa de la ciencia química, que escribió un libro con el Nobel, con Prigogine. Y Stengers dice de la filosofía, dice, la tarea de la filosofía es soldar una y otra vez la imaginación al sentido común. Eso es una puntería, porque en algunas de sus múltiples lecturas, y ella lo dice, el sentido común tiende a estabilizarse, ¿sí? Aunque del sentido común mismo es de donde surge su propia variabilidad. O sea, el sentido común tampoco es que esté así esperando que un gran genio le diga, uy, ha estado usted todo el tiempo ciego, mire la verdad. No, en las prácticas pues de todos, siempre hay gestos, gérmenes, producciones inventivas que hacen también variar el sentido común. Pero dice ella, una de esas prácticas, así una chimba, es la filosofía, entendida como una filosofía en la calle, entre todos, así, sin la figura del experto, etcétera, que lo que haría es, en último término, perturbar la imaginación. ¿Sí? Ya aquí ya está perturbada en algún nivel, pero es filosófico, o sea, un gesto artístico es filosófico en el sentido en el que inyecta variabilidad en la imaginación. Es la misma ruptura ahí de la capitalización. Vuelve y inyecta un poco de caos, si se quiere. Que se vaya a estabilizar, bueno, pues sí, se inyectarán otros más. Pero ¿me entiendes? Es como... Bueno, yo creo que podemos dejar ahí ya lo de la cosmopolítica y demás. Bueno, pero una de las formas en las que se está conversando en Latinoamérica y en otros lados, esa especie de política posible, emergente y que cada vez va cogiendo una cierta consistencia, no es la única, y de hecho es muy minoritaria comparada con otros movimientos ecológicos, es la idea de una cosmopolítica con otras especies, es decir, la idea de que a partir de esto podemos pensar en términos de derecho en distintos pueblos de la naturaleza, bla, sin abandonar un asunto de lucha económica, pero ahí se abre otra cosa. Pero bueno, no, yo creo que ya estamos agotados todos. Gracias. Si tienen preguntas o lo que sea, si quieren tomarle foto a estas vainas. Hay que dejar una cuestión dicha. Sí. Y es esta idea de la anarquía coronada, no sé, de Guattari tiene otros correlatos, ¿no? ¿No tiene qué? Otros correlatos, este discurso sobre la normología, la máquina de guerra, ¿no? Claro. Y hay algo ahí que a mí nunca me ha tramado de esos manes, y es cuando decían nada de ideas justas, justo una idea. Entonces, esta idea de como de mantener abierta la variación y la ausencia absoluta como de fundamento es lo que impide plantearse, digamos, la normativa en el sentido ético, moral e incluso político. Es decir, nada obliga a no devenir fascista. Entonces, nada obliga a no cuidar el planeta. Si nosotros interpretásemos, por ejemplo, que la autodestrucción humana es en últimas un proceso natural que rige una ley natural, pues, ¿por qué oponernos a que el capitalismo siga depredando las otras formas de vida? ¿Sí? Entonces, cuando surgen ese tipo de problemas, uno dice, bueno, la cuestión ya no es de apertura, que es importante en términos de poder imaginar otras formas posibles de existencia, sino de plantear límites. O sea, cuáles son las formas que son inadmisibles. Total. Entonces, pienso que en ese sentido habría que interrogar, bueno, el anarquismo clásico planteaba unas barreras que eran propiamente humanistas, ¿no? Sí. Entonces, hay una dignidad humana, hay una vida humana que hay que proteger, etc. Hay que la libertad también es una cierta interpretación de la vida humana, ¿no? En la apertura de su posibilidad, etc. Pero cuando el pensamiento, digamos,
antimetafísico o posmetafísico destruye, como en el caso de Deleuze Guattari, destruye todas las cosas que son, digamos, el acícate de un fundamento, el acícate de una norma, el acícate de un concepto de humanidad que aspirase, por ejemplo, a abarcar a muchas formas de ser humano y protegerlas de la violencia, el fascismo, etc. Allí, digamos, ocurre ese problema. Claro, sin duda. Y la cuestión es, bueno, el postestructuralismo tiene la virtud de haber, digamos, abierto el funcionamiento del pensamiento en esas direcciones. Pero hoy estamos como a 50 años de esto. Entonces hoy estamos enfrentados a unos problemas que obligan como a mirar con cierto recelo esa apertura que hasta cierto punto es felicitante, ¿no? Como cuando hablamos del tema de Spinoza, de las pasiones tristes, las pasiones gozosas. Y hay muchos movimientos como en esa línea, ¿no? Y a mí me da la impresión de que, bueno, nos vamos a involucrar con el tema de los límites, de plantear límites. Entonces hagamos nuestra revolución molecular, ¿no? Pero la máquina capitalista es grande, coopta los estados, hay clases, digamos, hay grupos humanos involucrados en eso, que hay que confrontar. Claro. Entonces ya en esa línea de confrontación es donde uno dice, Claro. estos manes eran muy... Sí, hay una cosa interesante y a ellos siempre les cae por ese lado y los tildan de relativistas, ¿no? Y el riesgo que hay ahí, entonces todo vale y qué, y entonces qué. Pero yo creo que cada vez hay lecturas también muy interesantes y sobre todo de aquí de Latinoamérica, que es donde precisamente de lo que se ha adolecido bajo el diagnóstico de ciertos autores es de límites. ¿Sí? Es precisamente aquí el Estado nunca ha sido una figura operante y se han hecho unas lecturas interesantes sobre rescatar sobre todo un Deleuze y un Guattari más cuidadores de la forma, si se quiere, y se lo han acercado por ejemplo a Hegel, que sería una cosa muy loca filosóficamente y demás, pero a Marx, en donde se ha recuperado la idea de, ojo que esa caricatura un poco de modernismo relativista puede ser también matizada a través de una especie de lectura y de desarrollo del pensamiento ya un poco más de estrato de Deleuze, es decir, no tanto de la desestratificación de la línea de fuga, sino del cuidado de las formas, ¿no? Y de una especie de Deleuze que incluso no sería antiestado, no sería antiinstitucional necesariamente, ¿no? Pero pues ahí por ejemplo habría que leer a gente, en Argentina hay una gente chévere, hay una vieja que se llama Cristina Posleman, muy buena, una deleuziana que pues sabe mucho de Deleuze y de Fanon, y agarra a Fanon y a Deleuze y hace unas vainas muy chéveres. Está también Julián Ferreira, ya también, que trabaja Deleuze, Hegel, él sobre todo, sacó un libro hace poco, Deleuze, Hegel, y es un crítico muy fuerte de esas lecturas que usted precisamente también está criticando de Deleuze, siendo él un deleuziano, y él dice, no, el Deleuze no es Deleuze, y agarra por el otro lado, y uno cuando lee al tipo es un Deleuze de las conquistas institucionales, un Deleuze del límite, un Deleuze de, ¿me entiende? Un Deleuze donde la molecularidad se entendía muy diferente. Y a mí me llama la atención que sea en Latinoamérica donde se produzca con más fuerzas a esas lecturas. No es una renuncia, nada, no. Ven ahí un potencial, pero es una apropiación desde el campo social y desde las necesidades, donde, por ejemplo, valdría la pena, si a uno le interesa ver cómo funcionaría esa vaina y si es posible, y hasta cuánto da para jalar a esos personajes. En Chile hay otro, Cristóbal Durán, tiene también todo un trabajo sobre fascismo y microfascismo en Deleuze y de cara a la normatividad, ¿no? Y hay toda una filosofía de Deleuze anclada al derecho que también está siendo cada vez más explorada, que el derecho precisamente tiene que ver con los límites en la libertad y demás, ¿no? El Deleuze del juicio, el Deleuze del valor,
Entonces ahí hay unas herramientas que sí, quizás si haya siempre que, mejor dicho, estarían Deleuze y Guattari muy molestos si uno los leyera esperando encontrar en ellos como fórmulas o cosas de ese estilo, ¿no? De hecho ellos decían, nosotros no queremos ni ser escuela, ni ser iglesia, ni ser partido. Y lo más aburrido sería encontrar gente que lo repita, ¿no? Hay que hacer cosas con uno y pervertirlas, ¿me entiendes? O sea, y hacerlas, coger lo que sirve y lo que no. De hecho, así procedían en la escritura, los dos. ¿Sí? Lo que sirve sí, lo que no, y componían. ¿Sí? Entonces decían, ni la filosofía como empresa de intimidación, sino la filosofía como una especie de herramienta para lentificar el pensamiento, a abrir el espacio de la variación continua, de las diferencias, y en un movimiento siguiente hacer algo con eso, ¿no? Pero por eso es que hay un momento de acción política y un momento de vida también del pensamiento, ¿no? Ellos esperarían que uno incluso los pervirtiera un montón, ¿no? Cuando esos manes, a lo bien, en un sentido incluso, cuando esos manes hablan de Kant, que la gente se escandaliza, y no decían hacerle hijos por detrás a Kant, dicen en diferencia y repetición. O sea, no adoración tampoco a ellos. Si uno vea que algo es útil, pues chévere. Acuérdense que Deleuze llegaba al seminario y decía, una clase, antes que transmitir ideas o información, una clase es un afecto, decía. Si uno resuena bien, les decía, uno lee las clases en la de cine, en las de Spinoza, en las de Leibniz, todas las putas clases empezaban diciendo, con una advertencia típica, y era, esto yo no pretendo aquí convencer a nadie ni nada, si usted resuena, bienvenido, si no, váyase, les decían los manos. No, o sea, no había una especie de, incluso es raro porque en un momento decían, la filosofía es discutir, es lo más estúpido, ¿no? Contraargumentar, ¿no? O sea, es otra manera, yo voy montando un territorio, y si eso me hace sentido, bueno, y el territorio ya vimos, pues marica también está en construcción. Después yo los leo más o menos así, como que no tan dogmáticamente, sino veo que hay cosas interesantes. Claro, cuando uno va al otro punto de la cosmopolítica, ya siguen siendo ellos, pero hay otra gente interesante en otros lados. Pero sí, claro, ese es un riesgo ahí, una lectura medio chimba. Unos avisos parroquiales. Adelante, yo ya. Mira, su tópica la otra semana, el jueves, viene el segundo